Buen día, viceministro. Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Rubén, ¿cómo están? Muy buenos días. Un gusto siempre estar con ustedes en La Razón. La semana pasada, bueno, esta semana sí, mira, pues yo le hablo como si fuera lunes. Esta semana ha causado preocupación la, el reporte de 20 fallecidos en Santa Cruz por influenza. ¿A qué se debe este fenómeno? Nos hemos descuidado después del 2021-2020, cuando estábamos cuidados con medidas de bioseguridad, pero ahora una simple influenza es la que está causando muertes. ¿Cuál es el reporte que nos puede dar a esta hora de la mañana, viceministro? Rubén, hemos aprendido bastante de la pandemia, ¿no es cierto? De COVID. Ahí estaba asociada varias de las medidas que han sido útiles y muy importantes para determinar el control de esta enfermedad, como ha sido el uso del barbijo, el uso del el lavado constante de las manos, el distanciamiento, el aislarnos un poco en la medida en la que sea posible también para evitar el contagio. Eh, Tenemos influenza desde el 2009. En estos últimos periodos, el año pasado, por ejemplo, hemos tenido más de 1.500 casos en el pico más alto. Hoy hemos tenido 446 casos en este primer pico, en este primer brote. Es probable que tengamos otros más porque recién está empezando o va a empezar el periodo invernal, pero no tomar las medidas necesarias también nos puede traer estas consecuencias. Poblaciones tan vulnerables como son nuestros adultos mayores y nuestros niños, que son a quienes tenemos que tenerlos más cuidado en cuanto a su alimentación, una buena hidratación, porque es recordar que viene con fiebre y la fiebre va a provocar deshidratación en algún momento y hay que compensarlo esto con estas medidas que son importantes. Buena alimentación, buena hidratación, controles necesarios y oportunos para evitar las complicaciones que se pueden traducir en algún momento en fatalidad o en muerte. Viceministro, es mortal la influenza. Se ha evidenciado esto, por lo menos en la experiencia nacional, con estos 20 casos en Santa Cruz. ¿Cuál es la diferencia con el COVID-19? Pues en cuanto a las signos, sintomatologías son muy similares, muy parecidas, con alguna variación. Miren, ahorita lo que estamos escuchando y si de acuerdo a lo que se han ido presentando, está presentando con fiebre, malestar general, una tos un poco más prolongada, más duradera e improductiva. Es como una tos seca que les está presentando con dolor de garganta. Eh, Cosa que también va a determinar en algún momento esa insuficiencia o esa dificultad respiratoria que es propia también de COVID, ¿no es cierto? Recordemos Sí. que las bases pulmonares a nivel de los pulmones es que afectan estos fluidos y no permiten respirar, entonces hay una respiración más agitada, hay una oxigenación insuficiente. Entonces, para evitar esto y saber de qué se trata específicamente, es necesario hacer una toma de muestra. Ahora, obviamente, la población, como decía el viceministro, ha aprendido en 2020 y 2021 a cuidarse, pero se ha descuidado en las medidas de bioseguridad. ¿Qué recomendaciones podemos hacer a nuestros lectores y a la población? No subestimar las patologías respiratorias. Muchos nos automedicamos y vamos y creemos que eh, con llegar a una farmacia y comprar algo ya hemos solucionado, cuando muchas veces ya tenemos algún proceso infeccioso que está complicando su estado de salud. No automedicarse, llegar a a tener un diagnóstico adecuado y un tratamiento adecuado va a hacer diferencia y el uso de estas medidas de bioseguridad que se han establecido no solamente para la población en general, pero sobre todo en las unidades educativas. Nosotros tenemos estas alertas y estas alertas han ido en consonancia con un documento que hemos elaborado y hemos sacado a los primeros días de enero con el Ministerio de Educación, las medidas de bioseguridad que se deben de aplicar y estas tienen que ser aplicadas en cada una de las unidades educativas porque estos comités tienen que activarse. El director, los profesores, los padres de familia
y el personal de salud, que son los que componen este comité, tienen que activarse para evitar que haya una transmisión de la enfermedad y bloquear oportunamente. Niño que esté enfermo con un cuadro respiratorio, eh, que pueda evitar ir a sus clases, en 3 días, 4 días va a solucionar su problema y ya lo vamos a volver a tener en clases. Pero si los enviamos así con su cuadro respiratorio grave, puede complicarse el niño y también puede contagiar al resto de la población estudiantil. Y para esto hay que evitar siempre estos contactos masivos. Ahora, vacunación, ¿cómo es posible acceder a estas vacunas eh, de parte de la población? ¿Qué requisitos se cumplen o qué medidas hay que cumplir? Poblaciones en riesgo, poblaciones vulnerables, mayores de 60, personas con enfermedades de base, mujeres embarazadas, personal de salud, los menores de 12 años, son quienes van a acceder como personas del grupo vulnerable para estas vacunas. Estas son las poblaciones a las cuales está destinada. El resto de la población tenemos que hacer todavía énfasis en las medidas de bioseguridad. Son importantes con COVID, hemos tenido incremento de los casos de COVID, hemos tenido este incremento de los casos de influenza, aunque no hemos llegado al límite de lo que nos había pasado la gestión pasada. El año pasado estábamos con 1.500 casos más o menos a estas alturas. Hoy estamos hablando de que hemos tenido el pico más alto con 440, pero no es menos importante. Lo importante también es recordar lo que tú decías, Rubén, está presentando mayor mortalidad y eso es porque nos estamos dejando estar y no estamos acudiendo oportunamente al establecimiento de salud. Tenemos una experiencia cercana, viceministro, en Oruro, una pariente cuya suegra presentaba signos de resfrío, apareció muerta y creemos que ha sido influenza. ¿Tiene un registro de otros departamentos que no sea Oruro, de casos de influenza y de fallecidos? Cochabamba ha presentado en esta semana una primera muerte, está reportada esa como tal. En algunos de los departamentos pasan a comités de investigaciones, ellos para poder certificar de que sí se trata de un caso determinado por influenza o por cualquier otra patología. Entonces, para determinar y tener una exactitud, sí se necesita que el comité pueda evaluar. Si nos recuerda, viceministro, el cuadro de casos de fallecidos, de casos de contagiados en esta semana epidemiológica, por favor, le vamos a agradecer. Claro que sí, nosotros hemos tenido, según los reportes, personas que sí tenían patologías de base, diabetes, hipertensión, problemas renales, obesidad. En los menores también hemos tenido problemas renales. De estos, el común denominador, hay una patología de base, son los más afectados y eso lo hemos estado repitiendo a través de los medios como la razón en la que tenemos que tomar en cuenta patología de base, cuadro respiratorio, inmediatamente acudir a un establecimiento de salud. Son complicaciones que derivan de esto. Primero, luchar contra la diabetes y encima tener influenza se va a complicar. Los casos en números, ¿nos puede contar, por favor? Más o menos, nosotros reportados teníamos hasta la semana 17, teníamos 8, pero sabemos que de esos 8, Santa Cruz ha ido reportando como 20 casos. De muertes. Sí, ¿Y de, fallecidos. y de contagios en el país? Como contagios, nosotros estamos ahorita con 75 casos para la semana 17 de 446 que teníamos la semana 14. Es decir, principios de abril, nosotros habríamos tenido esta cantidad de casos, ¿no? Que es mucho menor que el año pasado, pero mucho más letal. Claro que sí, eso por lo menos nos ha sorprendido esta semana. Viceministro, le vamos a agradecer la gentileza que ha tenido de explicarnos el problema de la influencia en el país, las características y además las recomendaciones. Hasta otra oportunidad, viceministro. Rubén, muchísimas gracias. Ya estaremos en comunicación para poderles informar sobre las fechas de distribución. Claro que sí, claro que sí. Era el Gracias. Gracias, viceministro Rubén. de Vigilancia Epidemiológica, don Max Enríquez. Con él hemos hablado sobre la situación de los casos de influenza en el país.